Y ahora hablaremos sobre las funciones exponenciales y sus características. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 2.3 hablaremos sobre las características de las funciones exponenciales. En el problema inicial lo que tenemos es definidas tres funciones. La función f1 3 a la x, la función f2 3 a la menos x y la función f3 menos 3 a la x. Para cada una de estas gráficas nos piden, literal A, los interceptos con los ejes coordenados, literal B, el dominio y rango, literal C, si la función es creciente o decreciente, y en el literal D nos preguntan por las asíntotas de la función. Para ello, lo que nos están proporcionando es un recordatorio. Si una función es creciente, entonces si A es menor que B, implica que f de A es menor que f de B. Dicho de otra manera, significa que si en las imágenes tenemos una relación de orden, es decir, que A está a la izquierda de B, entonces las imágenes también guardan una relación similar, es decir, mantienen la relación de desigualdad. Eso significa que la imagen que corresponde al primer número está abajo o es más pequeño que el valor que corresponde al segundo número B. Ahora, para el caso en que una función sea decreciente, la situación es diferente porque cuando A es menor que B, entonces se invierte, ¿verdad? Entonces aquí se invierte. Significa que cuando una función es decreciente, tenemos que A es menor que B y la relación en las imágenes es al revés, es decir, le da vuelta. Esto es algo importante tener en cuenta porque aquí en el literal C vamos a tener que hablar sobre si la función es creciente o decreciente. Bien, entonces, comencemos con la función primera, la función f1 igual a 3 a la x. Los interceptos con los ejes coordenados, ¿cuáles son? Con el eje x nunca hay un corte, porque no existe un número real tal que ponerlo como exponente de 3 no de 0. Si intentas resolver esa ecuación, no tiene soluciones. Así se comprueba que no tiene interceptos con el eje de las x. Luego, la intercepción con el eje de la y es fácil encontrarlo. Si el número 0 está en el dominio de la función, entonces el punto que corresponde a la coordenada x igual a 0 siempre te va a dar el punto de corte con el eje de la y. Siempre sucede eso. Entonces, para este caso de las funciones exponenciales, para encontrar el corte con el eje de la y, hay que evaluar en x igual a 0 y lo obtienes fácilmente. Para el literal B tenemos que encontrar el dominio y rango. El dominio es todos los números reales y el rango es de 0 a infinito, abierto en 0 hasta infinito. Es abierto en 0 porque ya dijimos que no hay números reales que satisfagan esta igualdad, y de hecho hay un hecho más interesante, es que el eje de las x, este eje de las x, es asíntota horizontal de esta función, es decir, que se acercan en esta zona tanto como se quiera. Es decir, que la recta y igual a 0, es decir, el eje x, es una asíntota horizontal. ¿Cómo es la función? La función es creciente. ¿Qué significa esto? Una función creciente luce de esta manera, que cuando nos desplazamos de izquierda a derecha, entonces la función busca crecer, es decir, ir como hacia arriba. Es decir, que si tengo un número y tengo otro número, por ejemplo 1 y 2, entonces el valor que corresponde a 1 es más pequeño que el valor que le corresponde a 2. Eso significa que una función sea creciente, su nombre lo indica. Entonces hemos explicado con total detalle para el primer caso que nos han definido la función 3 a la x, y los otros los vamos a hacer un poquito más rápido. Para este caso, para esta función, observamos que hay un parecido con la que tenemos a la izquierda, y el parecido es de que si yo reflejo con respecto al eje de la y la función que está en azul, obtendría esta que está en color
verde. Significa que las dos tienen una relación. ¿Cuál es? Que hay una reflexión respecto al eje de la y. Claramente eso se traduce en algunas de las propiedades que nosotros ya tenemos, como por ejemplo que el dominio es el mismo, que el rango también es el mismo, que el punto de intersección con el eje de las y también es el mismo y que la función, ahí sucede algo importante, es que cambia su monotonía. En este caso era creciente y en este caso resulta ser decreciente, y eso es en concordancia a lo que habíamos dicho. Si yo busco ir de izquierda a derecha, entonces ahora la gráfica busca ir hacia abajo. Entonces decrece, la función es decreciente. Bien, entonces eso es lo que teníamos que decir respecto a todas las preguntas que nos hacían para la función 2. Y ahora para la función 3 aparece algo también bastante interesante. Me gustaría que lo discutiéramos directamente con la gráfica. ¿Cuál es la relación que existe entre la F1 y la F3? Pues bueno, hay una reflexión ahora respecto al eje de las X. Es decir, si esto lo dibujáramos hacia abajo, obtenemos esta figura que tenemos aquí. Ahora, observa que este eje X que aparece abajo del rectángulo está apareciendo un poco más arriba, ¿verdad? Eso es para que, digamos, haya una similitud con los tres rectángulos y para ahorrar espacio. Entonces, lo que se ha hecho es reflejar esta función. Esta función es de hecho el reflejo de esta otra. ¿De acuerdo? Significa que esto se reduce también en una de las propiedades que nosotros queremos calcular. Veámoslo de manera gráfica. Por ejemplo, ¿cuáles son los interceptos con los ejes? Pues bueno, la coordenada en y cambiaría de signo. Si esta era 0, 1, entonces este es 0, menos 1. Luego, también el dominio y rango. El dominio sigue siendo todo el conjunto de los números reales. El rango aquí era de 0 a infinito, entonces aquí va a ser toda la parte de abajo, es decir, desde menos infinito hasta 0, abierto en 0. El literal C nos dicen que si la función es creciente o decreciente. Observamos que en este caso la función iba creciendo y en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que la función va hacia abajo, está decreciendo, es decir, que este valor 1 es menor que 2, pero 1 es más grande que el valor que le corresponde a 2. ¿Por qué? Porque el valor que le corresponde a 1, que sería menos 3, está más arriba que el que le corresponde a 2, que sería menos 3 al cuadrado, es decir, menos 9. Significa que esta función es decreciente. Y las asíntotas, pues bueno, el eje de las X, cuya ecuación es y igual a 0, sigue siendo una asíntota horizontal. Bien, por último tenemos un cuadro que te compara en las filas la función 1 y la función F3, que esencialmente resume o formaliza lo que acabo de explicar. Bien, pasemos a la página 112. En la página 112 hay una conclusión que generaliza lo que acabamos de ver. Tenemos el caso general de estas tres funciones que, digamos, hemos analizado para el caso particular a igual a 3. Aquí, aunque no dice que a es un número fijo, a no cambia, es una constante. La única condición que debe cumplir es que es un número real mayor que 1. Y definimos esas tres funciones. Bien, ¿cuáles son los interceptos? Ya los habíamos visto. Este era 0,1, este 0,1 y este era el reflejo respecto al eje de las X, 0, menos 1. Luego, ¿cuál era el dominio de todas las funciones? El conjunto de los números reales. Para el conjunto, para el rango, los rangos, de estas dos funciones coincidían, y para esta era el otro rayo, es decir, desde menos infinito hasta 0. Luego, esta era función creciente y estas dos funciones eran decrecientes. Las asíntotas, siempre es el eje de las X, cuya ecuación es y igual a 0. Ahora, ¿cuál es la relación que existen? Se observa que las funciones F1, F2 y F3 no tienen intercepto con el eje de las X. Eso es algo importante recordar.
Bien, finalizamos la parte de la conclusión viendo las características generales de las funciones exponenciales. Eso lo tiene que recordar siempre, es de ley para empezar a conocer ese tipo de funciones. La función a a la x es una función exponencial creciente porque a es positivo. Luego, y mayor que 1. Y f de x igual a la menos x se llama función exponencial decreciente porque a es positivo mayor que 1. Esa condición es muy importante porque más adelante veremos que cuando el a está entre 0 y 1 sigue siendo positivo, pero ahí estas situaciones se invierten, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para después. Luego llegamos a la parte de los problemas y quiero que resolvamos algunos rápidamente. Por ejemplo, esta parte, el 2a, el ejercicio de grado de segundo año de bachillerato, el segundo literal A de la página 112 de la edición segunda. Nos piden que determinemos el intercepto en el eje Y, dominio, rango, monotonía y asíntota de la función 2 a la x. ¿Cuál es el intercepto? Pues ya habíamos visto que siempre es 0,1 para el caso en cuando tenemos funciones de la forma a la x, luego el dominio es el conjunto de los números reales y el rango el rayo de 0 a más infinito. Luego, ¿cómo es esta función? ¿Verdad? Es una función creciente, es decir, que cumple esta implicación. ¿Y cuál es la asíntota? El eje de las x. Y la ecuación es y igual a 0. Entonces esa es la solución que quería que viéramos. También resolvamos el 3 literal b. En este caso nos piden que resolvamos la siguiente desigualdad utilizando la gráfica de la función y igual a 2 a la x. Entonces la desigualdad que nos piden que resolvamos es 2 a la x menor que 1. ¿Qué significa resolver una desigualdad? Encontrar todos aquellos valores de x en un conjunto o un intervalo en donde los números que están ahí satisfacen esta condición, que sea verdadera. Entonces, para ello tenemos que ocupar la gráfica de la función, ¿verdad? Esta gráfica de la función que tenemos aquí es la que nosotros vamos a usar para resolver la desigualdad. Ahí la estamos trazando y es creciente. Observa que 2 a la x menor que 1 lo podemos representar de manera gráfica. ¿Cómo? Primero, la función 2 a la x es lo que está en azul. Y el 1 es la función y igual a 1, la función constante. Las funciones y igual a una constante son líneas rectas horizontales. Entonces es esta que está punteada. Entonces nos están preguntando con esta desigualdad en qué intervalo de las x, es decir, en qué zona de aquí abajo, la función en celeste, la función exponencial, está abajo de la recta punteada, porque la función en celeste tiene que ser menor que 1. Entonces, ¿cuál es esa zona donde la función está en celeste está más abajo que la recta? En esta zona, la que está repintado con rojo. Esa es la solución. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde menos infinito hasta 0, ¿verdad? La desigualdad es estricta, significa que el 0 cumple la igualdad. Ahí las dos funciones son iguales porque ahí se cortan, pero como la desigualdad que nos piden resolver es estricta, va abierto. Entonces la solución es desde menos infinito hasta 0. Esos ejercicios nos han servido para familiarizarnos un poco más con la función 2 a la x. Y es con la intención que nosotros podamos resolver también el ejercicio número 5, que es una demostración. Este ejercicio ya tiene un poco más de complicación. Vamos a demostrar que la función f de x igual a 2 a la x más 2 a la menos x, esa suma de exponenciales es decreciente en menos infinito a 0. Entonces, vamos a recordar que f de x es decreciente si a menor que b, implica que f de b es menor que f de a. Aquí he enunciado la definición de decreciente de manera un poco diferente. He mantenido los signos de desigualdad, pero he invertido los extremos. Es decir, que esta es la imagen de b y esta es la imagen de a.
Entonces, ese que está sumando lo puedo pasar a restar. Y me queda que f de b menos f de a es igual a, y sustituyo. ¿Quién es f de b? Evalúo esta función en b y luego le resto. Esta sería el menos que corresponde. Y f de a, al evaluarlo, da esta expresión. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es quitar estos paréntesis. Y lo que vamos a hacer es asociar de otra manera. Vamos a asociar las potencias cuyo exponente tiene signo más, que sería 2 a la b menos 2 a la a, y aquellas cuyo exponente es negativo. Entonces, en este caso tenemos 2 a la menos b y menos 2 a la menos a, porque menos por más da menos. Igual aquí, menos por más da menos, por eso es ese signo menos. Es decir, este signo menos con este se corresponde. Ahora que ya tenemos esto, vamos a asociar, es decir, esos números que son racionales, ponemos el mismo denominador y el numerador lo calculamos y nos daría en este caso 2 a la a menos 2 a la b. Podemos sacar entonces factor común. Observa que tenemos este número, lo tenemos aquí en el numerador, pero si sacáramos el signo menos, por eso es que si extraemos de factores 2 a la b menos 2 a la a, nos quedaría factor de 1, que es el que corresponde a este término, menos, porque aquí le estamos dando vuelta porque aparecen con signos contrarios, 1 sobre el denominador, que es 2 a la a más b. Entonces, como recordemos que a es menor que b, entonces la función exponencial que ya conocemos cumple ser creciente, es decir, que tenemos esta desigualdad. Significa que si este 2 a la a lo paso al otro lado, entonces esa diferencia es positiva. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve porque entonces este factor es positivo. Recuerda que quiero probar que esto es negativo. Entonces esperaría que esto sea negativo. Eso es lo que tengo que comprobar. Por otra parte, como a más b es negativo, porque a es menor que b, pero ambos son menores o iguales que 0 por la condición que nos dé el problema, porque eso es lo que queremos probar y nos dan el enunciado, entonces la suma de dos números negativos también es negativo. Entonces tenemos que 2 a la a más b, como es menor que 1, por lo que acabamos de ver en la resolución de la desigualdad. Eso implica entonces que 1 es menor que 1 sobre 2 a la a más b, eso tomando recíprocos a ambos lados, y eso implica entonces que pasando este que está sumando a restar al otro lado, este factor, que es el que tenemos entre paréntesis, es negativo. Esto implica entonces que la diferencia es negativa y por lo tanto f de a es mayor que f de b. Y eso completa la demostración. Y así hemos llegado al final de la página 112 y es lo que tenía preparado para este día. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.